Bueno, terminamos la final de la Libertadores contra River, yo estaba en América y a los 20 días más o menos hubo un contacto y entonces viajé a Guayaquil. Después allá estuve hasta diciembre, quedamos con la posibilidad de jugar la final del campeonato, pero no había bonificado Barcelona y había bonificado creo que MLE o Nacional. Que jugó con la final con Nacional. Jugaron la final y entonces por eso no fuimos a la final. Estuve ahí hasta diciembre. ¿Pero quién lo busca? ¿Quién hace el llamado para que vaya a Ecuador? El presidente. El nombre Isidro Romero, tal vez. Romero, así se llama el estadio y todo. Y entonces con él estaba. Después él en diciembre se fue, entonces yo tomé la decisión también de irme porque habíamos hecho el proyecto con él, las ideas. Porque esa es otra de las cosas que yo hago cuando pongamos un equipo, unos dirigentes me quieren contratar. Yo no hablo de plata es lo último. Lo que yo hablo primero es ¿a dónde quieren ir? Es la primera pregunta. ¿A dónde quieren ir? Entonces empezamos a hablar de eso, Y lógicamente sabía que iba a un grande, ¿no? Eso, Y la segunda pregunta que yo les hago es, ¿cómo vamos a hacer ese viaje? Entonces ahí empezamos, hay que reforzar la plantilla, si hay que reforzarla, Pero usted no lo había armado ya esa plantilla, ya estaba con, me parece, 2 entrenadores. Eso ya estaba, pero era algo ya que venía hablando para diciembre, empezar a hacer esas cosas, pero adelantarnos, aguantar los 6 meses, pero la intención era a dónde íbamos a ir y cómo lo íbamos a hacer. Entonces cuando yo veo que hay esa coherencia entre la intención de ellos, la posibilidad de ellos y lo que yo quiero hacer, entonces ya acepto y ya la plata lo último. ¿Al Tata Martino lo tuvo? Él estaba ahí, pero ya había ahí en una entrevista previa, había dicho que él ya no quería jugar más, que él ya se retiraba, que esto eran sus últimos momentos, y jugó algunos partidos, no rendía bien, y entonces no fue titular. Se enojó un poco conmigo, bueno, como puede hacerlo. ¿Lo sentó, profe? Sí. Como puede hacerlo algún jugador que tiene mucha trayectoria, mucha categoría y de pronto no maneja bien eso. Entonces se molestó en eso y bueno, no, yo seguí adelante con el trabajo y al que había elegido para jugar, jugó titular y lo hacía bien. Pero ya llegó gordito, ya llegó, hay imágenes del Tata Martino en esa época, ya 38, 39 No rendía años, lo mismo. En el ocaso de su carrera en realidad. Se enojó conmigo, pero bueno, yo creo que después cuando fue entrenador se dio cuenta de que yo tenía razón y que había obrado como, y seguramente él muchas veces obró lo mismo con otro jugador porque era lo correcto en ese momento. ¿Qué número de final era esa que disputaba de las que no ha podido ganar América de Cali, profe, la suya, la del 96? Yo no sé si lleva 4 o 5. La última fue la del profe. Habíamos tenido 2, 3. Yo estuve 4 son, ¿no? Creo, de América que llegó a final. Copa. Libertadores, claro. 5. Esa fue la quinta. La suya fue la última. La mía fue la quinta. Peñarol, River. Sí. Como que buena quinta. Aquí contra Bielsa, Newell's Old Boys, votamos 3 penales y íbamos a la final. ¿No? Jugaba Pochettino, ¿no? Sí, jugaba Pochettino en Newell's. Y nosotros aquí votamos los 3 goles a la hora de definir, pateamos como 25 penales. No, eso era terrible. Pues, pero ese River era el que estaba... En el 92. No, la del 96, profe, lleno de estrellas, ese River de Saviola, de toda esa gente. Sí, estaba Francisco Saviola, Sorín, jugadores... Se fueron para Europa, la mayoría de esa camada. Un volante también muy importante que estuvo en Europa. ¿No estaba Gallardo? Aymar no era. Él puede ser. Aymar. Todos, o sea, 8 o 9 se fueron inmediatamente para Europa porque de Europa no llevaban jugadores como ahora, porque decían que no corrían, que el fútbol europeo es muy dinámico, que hay que correr mucho y el jugador suramericano no corría, sino que jugaba, tenía técnica. Claro. Entonces no les gustaba eso. Por eso nos han cambiado todo. Y ojo, ¿no? Estamos perdiendo en cada país, en Sudamérica, con todo respeto, nuestra verdadera esencia. ¿Por qué, profe?
¿Por qué? Porque para adaptarnos a que vayan jugadores a Europa, entonces tenemos que jugar como los europeos. Acabaste de decir. Y entonces como juegan, así tienen que hacerlo, si no, no te llevan. Entonces eso va contra el sentimiento del brasilero, del ecuatoriano, del peruano, ¿Va del cualquiera colombiano. Europa entonces que van ahora, y juegan profe? cualquiera no, pero son jugadores que corriendo y metiendo, a muchos les basta con eso. Decía Hamilton. Es que es lo que él dice, es verdad. O sea, el europeo te llevaba era porque no encontraba ese jugador allá. Allá, pero no lo... Entonces, si nosotros vamos a perder lo que él dice, la esencia, ya no nos van a llevar más. No nos Lo que lleva hablamos hace más. rato, lo que hablamos Si hace rato. seguimos con nuestra esencia, no nos lleva más. Y ahora que la perdamos, como decís, va a ser peor después. No, Sí, no podemos perder la esencia, no podemos la No esencia, la podemos dejar. la esencia, la mística, esa habilidad que no tienen ellos. Eso es el jugar. No puede ser que Mbappé salga con lo que dice. ¿Ustedes recuerdan al Antonio Valencia que llegó al Manchester United, señor. al Recreativo de Huelva, selección de Ecuador, 5-2, Sí, señor. Paraguay? ¿Y qué se volvió en el equipo de Ferguson? Sí, señor, usted tiene toda la razón. Autómata. Autómata. Sí. Perdió lo que él era. Sí. Claro, llegaba a la raya, levantaba centro, llegaba a la raya, se convirtió en uno de los hombres más rápidos, me parece que el tercero, Usain Bolt, otro más, atleta más rápido del mundo.